Amelia nunca imaginó que una sola decisión presentarse como la chica sencilla que realmente era terminaría revelando el verdadero rostro de la familia que estaba a punto de recibirla. Esa noche, mientras se miraba al espejo antes de que el auto de Eduardo llegara por ella, respiró profundamente. Quería causar una buena impresión, pero no con lujos que no tenía, ni con apariencias que solo la harían sentir ajena a sí misma. Su vestido beige simple pero delicado era el reflejo de su esencia, honestidad sin artificios. Eduardo, su novio desde hacía 2 años, insistía en que su familia la recibiría con los brazos abiertos. Son un poco exigentes al principio, pero cuando te conozcan bien, te adorarán, le había dicho con una sonrisa cariñosa. Y aunque Amelia quería creerle, había algo que le inquietaba. Jamás había conocido a nadie de la familia de él, ni siquiera en videollamada. Cada vez que lo sugería, Eduardo cambiaba de tema, prometiendo que habrá tiempo para todo. Pero el tiempo había llegado. Cuando el auto se detuvo frente a la inmensa mansión, Amelia sintió como sus manos temblaban. Las luces cálidas iluminaban los ventanales, revelando una construcción elegante, impecable, como salida de una revista de arquitectura. Nada en ese lugar parecía sencillo. Nada en ese lugar parecía apto para alguien como ella. No te preocupes, dijo Eduardo, mientras le ofrecía la mano para ayudarla a bajar. Lo único que quiero es que seas tú misma. Ella asintió, tratando de sonreír. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz le decía que ese mundo no había sido construido pensando en personas como ella. La puerta principal se abrió incluso antes de que tocaran el timbre. Una mujer alta, impecablemente vestida, con un peinado tan perfecto que parecía esculpido, los recibió. Buenas noches, dijo Amelia con una inclinación leve. La mujer no contestó. Solo observó a Amelia, de arriba a abajo, como quien evalúa la calidad de un objeto antes de decidir si vale la pena conservarlo. Mamá. Te presento a Amelia, intervino Eduardo, incómodo. Ya veo, respondió la mujer, sin ocultar su frialdad. Así que tú eres la chica. La chica. Ni siquiera su nombre. Amelia sonrió amablemente, aunque la punzada en su pecho fue inevitable. Entraron al salón donde los esperaba el resto de la familia. Un padre serio con expresión calculadora, un hermano mayor con gesto arrogante y una hermana menor que parecía demasiado entretenida en su teléfono como para levantar la vista. Nadie sonrió. Nadie mostró interés. Era como si Amelia no fuera una invitada, sino un error que alguien había cometido y que todos estaban tratando de identificar. Se sentaron a la mesa y mientras los platos se servían, comenzó la conversación que Amelia jamás olvidaría. Así que, ¿de dónde vienes exactamente?, preguntó el padre, con un tono más cercano a un interrogatorio que a la curiosidad. Del barrio Villa Encina, respondió ella con naturalidad. La hermana levantó la vista, sorprendida. ¿Villa Encina? ¿No es ahí donde? Bueno, donde vive gente. Gente trabajadora, sí, respondió Amelia con suavidad pero firme. Hubo silencio. De esos silencios que no son incómodos, sino reveladores. La madre tomó una copa de vino y sin mirarla comentó. Pensé que Eduardo, bueno, que él tendría aspiraciones más altas. La frase cayó como un balde de agua helada. No había siquiera disimulo. Ni filtro. Eduardo frunció el ceño. Mamá, por favor. No, Eduardo, interrumpió ella con una serenidad casi calculada. Solo digo lo que todos estamos pensando. Es evidente que Amelia es sencilla. Muy sencilla. Quizá demasiado para la vida que llevamos aquí. El hermano sonrió de lado como si la escena le divirtiera. Bueno, al menos no se está presentando como algo que no es, ¿no? Amelia sintió como su garganta se cerraba. Ella había elegido presentarse tal como era para evitar justo este tipo de juicio. Pero parecía que, para ellos, la sencillez era sinónimo de insuficiencia. ¿Y a qué te dedicas?, preguntó la hermana, con un tono cargado de desdén. Trabajo en una librería, respondió Amelia. Y también estudio por las noches. Ah, dijo la hermana, estirando la sílaba. Una librería. Qué tierno, tierno, como si su vida fuera un pasatiempo. La madre dejó el tenedor en el plato y la miró directamente. Amelia, cariño, una familia como la nuestra necesita a alguien que sepa codearse con cierto tipo de personas. No sé si entiendes lo que eso implica. La frase final llegó como un golpe. No queremos que Eduardo disminuya su nivel, añadió el padre. Eduardo se levantó abruptamente. Basta. Nadie está disminuyendo nada. Amelia es inteligente, trabajadora y la mujer que amo. Eso es porque no has visto más mundo, dijo el hermano con burla. Cuando lo veas, te darás cuenta de que estás pensando con emociones, no con cabeza. La madre se recostó en la silla, cruzándose de brazos. Solo diremos una cosa más, dijo despacio. Y espero que Amelia lo tome con madurez. Todos la miraron. Nuestro hijo merece a alguien que esté a su altura. Y tú, no lo estás. Las palabras fueron dichas con tal calma que dolieron más que un grito.
Amelia sintió como el mundo se le hundía. No por el desprecio en sí, sino por lo que insinuaba, que Eduardo había permitido esto. Que él, conociendo a su familia, la había traído sin prepararla. Que quizá él también dudaba. Y justo cuando Amelia pensaba que nada podía ser peor, la madre añadió una frase que heló la sala y el corazón de Amelia. Además, sabemos algo sobre ti. Algo que Eduardo no nos contó, pero que descubrimos nosotros mismos. Al aire se volvió pesado. Eduardo palideció. Y Amelia sintió que su vida estaba a punto de romperse. El silencio que siguió a esa frase fue tan denso que Amelia sintió que podía partirse. La mirada de todos estaba fija en ella, como si esperaran que confesara un delito que ni siquiera conocía. Eduardo, con el rostro desencajado, abrió la boca para decir algo, pero su madre levantó una mano, exigiendo silencio. Era evidente que la revelación que estaba por venir no era un simple comentario malintencionado. Había algo calculado, algo preparado para herir. ¿Qué? ¿Qué se supone que encontraron?, preguntó Amelia, tratando de mantener firme la voz, aunque por dentro el miedo le recorría los huesos. La madre tomó un sobre blanco, grueso, que estaba a un lado de su plato. Amelia no sabía cómo no lo había visto antes. Parecía que había estado allí desde el principio, esperando el momento justo para ser usado como un arma. La mujer lo deslizó por la mesa hasta dejarlo frente a ella. Ábrelo, ordenó sin un ápice de compasión. Las manos de Amelia temblaban. Eduardo intentó intervenir. Mamá, esto ya es demasiado, no sé qué estás haciendo, pero estoy protegiendo a mi familia, Eduardo. Algo que tú, por lo visto, no estás dispuesto a hacer, respondió ella con frialdad cortante. Amelia abrió el sobre. Dentro había varias fotografías impresas, claramente tomadas sin que ella lo supiera. La primera la mostraba entrando a la librería donde trabajaba. La segunda, saliendo del edificio antiguo donde había vivido con su madre antes de que ésta falleciera. La tercera mostraba algo que hizo que Amelia sintiera como su corazón se detenía por un segundo. Era una foto de ella sosteniendo la mano de un niño pequeño, en la puerta de una escuela pública. El niño reía, mirando hacia arriba, confiado, como si Amelia fuera el centro de su mundo. Pero ese niño no era suyo. Lo había cuidado durante casi un año, cuando trabajaba como niñera para una familia que no podía pagar guarderías. Lo hacía por cariño, no por obligación. Era algo que nunca pensó ocultar, pero tampoco algo que creyó que tendría importancia para una cena familiar. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué significa esto? Mamá, ¿por qué? Sigue mirando, interrumpió ella. Amelia pasó a la siguiente foto. Era ella en la misma escuela, abrazando al niño mientras lloraba. Recordaba ese día. Su madre lo había dejado en la puerta, y desapareció durante horas. Ella lo había calmado como pudo, consolándolo mientras llegaban refuerzos. La madre de Eduardo sonrió con una satisfacción cruel. Queríamos saber quién eras realmente. Y descubrimos que tienes vínculos, compromisos. Un pasado que no cuadra con el tipo de mujer que debería estar a tu lado, Eduardo. ¿Estás insinuando que es su hijo? Eso es absurdo, estalló Eduardo. ¿Y qué quieres que pensemos?, intervino el padre. Por primera vez mostrando emoción. No encontraste conveniente contarlo. Nadie se hace cargo de un niño así, a menos que haya un lazo fuerte. Porque yo tengo corazón, exclamó Amelia. El temblor de su voz fue lo que más dolió. No era miedo. Era indignación. Era la herida abierta de ver cómo un acto de amor había sido retorcido para convertirlo en un arma en su contra. El hermano mayor lanzó una risa corta. Bueno, si no es su hijo, entonces es peor. ¿Qué tipo de persona se involucra tanto con niños que no son suyos? Eso no es normal. El comentario era tan absurdo que Amelia ni siquiera supo cómo responder. La madre, sin embargo, continuó sin piedad. No queremos escándalos, Amelia. ¿Y tú? Vienes de un entorno inestable. Una madre que estuvo enferma durante años, un trabajo que no promete futuro, estudios a medias y ahora, esto. Fotografiamos partes de tu vida que no encajan con la estabilidad que queremos para Eduardo. Eduardo se puso de pie, furioso. ¿Fotografiaron? ¿La siguieron? ¿Qué clase de locura es esta? La clase de cosas que una familia responsable hace cuando su hijo insiste en traer a alguien. Así respondió la madre, sin inmutarse. Ese sí cayó como un dardo envenenado. Amelia sintió que algo dentro de ella se quebraba. Respiró profundo. Había soportado comentarios clasistas, miradas de desprecio, insinuaciones hirientes. Pero esto era otra cosa. Era invasión, era humillación, era una sentencia que no merecía. No tengo nada que esconder, dijo finalmente, con una voz sorprendentemente calma. Ese niño no es mío. Lo cuidé porque necesitaba ayuda. Porque nadie más lo hacía. Eso es todo. La madre alzó una ceja. ¿Qué conveniente? ¿Conveniente?, preguntó Amelia, incrédula.
¿Ayudar es conveniente? ¿Tener compasión es conveniente? ¿Creer en las personas es conveniente? No estamos hablando de moralidad, querida. Estamos hablando de conveniencia social, corrigió la madre. Y tú no nos convienes. Eduardo dio un paso hacia Amelia y la tomó de la mano. Nos vamos, dijo con firmeza. No tengo nada que hablar con ustedes si están dispuestos a tratar así a la mujer que amo. Pero antes de que Amelia pudiera responder, el padre habló, con una frialdad medida que hizo estremecer la sala. Eduardo, si cruzas esa puerta con ella, quedarás fuera de la empresa, fuera de tus responsabilidades, y fuera de nuestra vida. El corazón de Amelia se detuvo. No, susurró ella apenas audible. Eduardo, por favor. No lo hagas por mí. Pero Eduardo no la escuchó. Tenía la mirada fija en su padre, desafiante. No pueden chantajearme. Yo decido mi vida. La madre se levantó lentamente, como si disfrutara cada segundo de su poder. No es un chantaje, Eduardo. Es una realidad. Ella no pertenece aquí. Y si insistes, perderás todo. La hermana, que había permanecido ignorando el drama, levantó la vista solo para añadir. ¿De verdad, Eduardo? ¿Vas a arruinar tu futuro por alguien tan básica? Fue allí cuando algo cambió en Amelia. Ya no sintió miedo, ni vergüenza, ni siquiera tristeza. Sintió claridad. Comprendió, con una certeza dolorosa, que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para ellos. Nunca la verían como algo más que una intrusa. Pero también comprendió algo más. Esa familia no merecía lo mejor de ella. Ni siquiera merecía conocerla. Soltó la mano de Eduardo. Él la miró confundido. ¿Amelia? Ella negó suavemente. No voy a ser la razón por la que pierdas a tu familia. Ni tu futuro. Yo. No valgo más que todo eso. Si vales, dijo él, desesperado. Amelia sonrió con una tristeza infinita. Entonces demuéstramelo. De una forma que no destruya tu vida. Y se levantó de la mesa. Antes de salir, miró a la madre de Eduardo directamente a los ojos. Por primera vez en toda la noche, la mujer pareció incómoda. Gracias, dijo Amelia, por mostrarme quiénes son realmente. Y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás. La noche afuera estaba fría, pero no tanto como las palabras que acababa de escuchar. Amelia sintió como el aire golpeaba su rostro al cruzar la puerta de la mansión, pero lejos de debilitarla, la despertó. Era como si el viento quisiera decirle que aún había un mundo más allá de esos muros llenos de pretensión y desprecio. Caminó por el sendero iluminado que llevaba hacia la calle, sin volver la mirada, aunque cada paso parecía pesar más que el anterior. No sabía si era tristeza o alivio. Detrás de ella, la puerta se abrió de golpe. Amelia. La voz de Eduardo la alcanzó con desesperación. Ella se detuvo, sin girarse. Tenía miedo de verlo porque sabía que, al hacerlo, las lágrimas que había logrado contener finalmente caerían. Eduardo se acercó hasta quedar frente a ella, respirando entrecortado. No puedes irte así. No después de lo que dijeron. No después de lo que hicieron. Amelia lo miró, con los ojos brillantes. Eduardo, tú no deberías haber tenido que elegir entre ellos y yo. Eso no es amor. Eso es guerra. Y yo no quiero ser tu campo de batalla. ¿Estás creyendo lo que dijeron? Preguntó él, herido. ¿De verdad crees que son capaces de destruir todo lo que somos? Ella bajó la mirada, no porque dudara de él, sino porque sabía que estaba a punto de decir algo que le rompería el corazón. No creo que ellos puedan destruirnos, Eduardo. Creo que tú no estás listo para pelear contra ellos. Y no tienes por qué estarlo. Eduardo frunció el ceño, negando con la cabeza. Estás equivocada. Yo estoy listo. Estoy contigo, Amelia. Yo. Ella lo interrumpió con un susurro. No quiero que pierdas todo por mí. No me importa perderlo, respondió él con rabia contenida. Lo que me importa es perderte a ti. Amelia sintió como las lágrimas se acumulaban. Lo amaba. Lo amaba de verdad. Pero cuando ella había entrado a esa mansión, había entrado sola. Nadie la había recibido. Y cuando miró a esa familia a los ojos, había visto algo que jamás cambiaría, la convicción de que ella no era suficiente. Y aunque Eduardo la amara, no podía vivir bajo el constante juicio de quienes creían que podían decidir por su vida. Eduardo, dijo con dificultad, te amo, pero no puedo competir con tu familia. No puedo vivir tratando de complacer a personas que nunca me van a aceptar. No puedo. Él la tomó de los brazos. No tienes que complacerlos. Solo a mí. Ella sonrió con ternura. Las cosas no funcionan así, no cuando su opinión pesa tanto en tus decisiones. Eduardo iba a insistir, pero en ese instante, la voz de su madre resonó desde la puerta. Eduardo, entra ahora mismo. Amelia cerró los ojos al escucharla. La voz era una orden, no una súplica. Y él se tensó. Ni siquiera necesitó verlo. Lo sintió. El conflicto, la duda,
La costumbre de obedecer. No la escuches, dijo él rápidamente, como si temiera que Amelia malinterpretara su silencio. Ella lo miró con melancolía. No puedo quedarme a ver cómo luchas contra todo lo que conoces, contra todo lo que te formó. No sería justo para ninguno de los dos. Eduardo tragó saliva desesperado. Por favor, no te vayas. Amelia dio un paso atrás. Necesito hacerlo. ¿Y tú? Necesitas pensar sin ellos mirándote por encima del hombro. Antes de que él pudiera alcanzarla, Amelia comenzó a caminar calle abajo. No corrió. No huyó. Simplemente se alejó. Y cada paso fue un recordatorio de que a veces amar también significa dejar ir. Eduardo se quedó allí, bajo la luz de la entrada, viendo cómo la mujer que amaba se perdía en la oscuridad. Amelia tomó un taxi hacia su apartamento. Durante el trayecto, se quedó mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad moverse como reflejos borrosos. Pensó en su madre, en la vida sencilla que habían llevado juntas. Su madre siempre había dicho, un corazón bueno no necesita adornos, hija. Y en esa mansión, nadie había valorado eso. Cuando llegó a su edificio, el silencio del pasillo la envolvió. Entró en su pequeño departamento, donde todavía había cajas apiladas de la última limpieza que había hecho. Se dejó caer en el sofá sin encender las luces. No podía llorar. No todavía. Sentía un vacío tan profundo que hasta las lágrimas parecían lejanas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Llámame, por favor. Lo ignoro. Vibró de nuevo. Solo quiero hablar contigo. Dime que estás bien. Amelia apagó el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba espacio. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por la ventana. Amelia se levantó sin energía, pero con una extraña claridad. Tenía que seguir con su vida. Aunque doliera. Aunque sintiera que una parte de ella había quedado en aquella mansión. Tomó su bolso y se dirigió a la librería donde trabajaba. El olor a papel, a tinta, a historias que esperaban ser leídas, siempre había sido su refugio. El dueño, don Ramiro, un hombre de 60 años con alma de poeta, la recibió con una sonrisa. Buenos días, Amelia. Llegas temprano. Ella solo respondió con un asentimiento. No tenía fuerzas para fingir. Don Ramiro la observó con ojos atentos. Tienes el corazón hecho pedazos, ¿verdad? Amelia se quedó inmóvil. ¿Se me nota tanto? Él rió suavemente. Los lectores sabemos reconocer las páginas arrugadas. Él la sonrió débilmente. No quiero hablar de eso. No tienes que hacerlo, respondió él. Pero recuerda algo, hija, las personas que no saben valorar la bondad suelen pagar caro su ignorancia. Amelia no respondió. Se puso a ordenar los estantes, pero su mente volvía una y otra vez a la mansión, al sobre, a la cara de Eduardo, a la duda en sus ojos cuando su madre lo llamó. ¿La amaba? Sin duda. Era capaz de enfrentarse a su familia. Esa era otra historia. Por un momento, se preguntó si había hecho bien al irse. Pero justo cuando esa duda comenzaba a crecer, la puerta de la librería se abrió con un sonido brusco. Amelia levantó la vista. Y su corazón se detuvo. Era Eduardo. Despeinado. Cansado. Con la camisa arrugada, como si no hubiera dormido. Sus ojos la buscaron de inmediato. Y cuando la encontró, algo en su mirada le dijo que la noche anterior había sido apenas el comienzo de algo aún más complicado. Amelia sintió como todo el aire de sus pulmones desaparecía cuando lo vio entrar. Eduardo avanzó hacia ella con pasos rápidos, como si temiera que fuera a escaparse. Y por un instante, Amelia deseó hacerlo. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que lo que estaba por venir sería doloroso. Amelia, susurró él, deteniéndose justo frente al mostrador. Ella respiró hondo, aferrándose al borde de la mesa para no temblar. Eduardo, no deberías estar aquí. Tenía que verte. No pude dormir. No dejaste que te llevara a casa. No respondiste mis mensajes. No sabía si estabas bien. Amelia lo miró. Tenía ojeras profundas, el cabello revuelto y un nerviosismo que nunca había visto en él. Estoy bien. Solo. Necesitaba espacio. Espacio no soluciona nada, dijo él, con desesperación sincera. Necesitamos hablar. Amelia negó suavemente. ¿Hablar? Eduardo. Anoche tu familia me siguió. Investigó mi vida. Manipuló fotos y trató de humillarme frente a ti. ¿Qué podríamos hablar después de eso? Podemos hablar de nosotros, respondió él. Ella bajó la mirada. No sé si nosotros podemos existir dentro del mundo que ellos quieren. Eduardo pasó una mano por su cabello, frustrado. No importa lo que ellos quieran. Yo decido. Yo te elijo. Amelia tragó con dificultad. ¿Y estás dispuesto a enfrentar las consecuencias? ¿A quedarte sin tu familia? ¿A perder tu lugar en la empresa? ¿Tu seguridad? ¿Tu vida entera? Él abrió la boca, pero no respondió de inmediato. Su silencio fue un golpe que Amelia sintió más profundo que cualquier palabra. Ella lo miró a los ojos. Eso pensé.
Eduardo apretó la mandíbula. No es que no quiera hacerlo. Es solo que no es fácil, terminó Amelia, y yo lo entiendo, Eduardo. De verdad lo entiendo. Pero un amor que depende de destruirlo todo a su alrededor, no sobrevive. El sonido de la puerta de la librería interrumpió la tensión por un momento. Una señora mayor entró con una bolsa de telas y saludó con una sonrisa amable, pero al ver la escena, siguió su camino hacia el área de novelas como si tratara de volverse invisible. Eduardo bajó la voz. No vine a discutir. Vine a explicarte lo que pasó después de que te fuiste. Amelia lo observó con cautela. ¿Qué pasó? Él respiró hondo como preparándose. Tuve una discusión horrible con mis padres. Les dije que no tenían derecho a seguirte ni a meterse en tu vida. Mi madre dijo que si yo quería arruinar mi futuro, era mi elección. Mi padre. Bueno, él fue peor. Amelia sintió escalofríos. ¿Peor cómo? Dijo que tú eras una amenaza para el apellido. Que si continuaba contigo, me sacarían del negocio. Que no contarían conmigo en ningún proyecto familiar. Y luego dijo algo que me rompió. Amelia se quedó inmóvil. ¿Qué dijo? Eduardo tragó saliva. Dijo que prefería que me casara con alguien que no amara. Antes que contigo. Amelia sintió un nudo en la garganta. Eduardo. No terminé, dijo él rápidamente. Después de eso, mi hermano me acusó de ser débil por enamorarme de una chica cualquiera. Y mi madre dijo que tú solo buscabas una vida mejor. Que estabas usándome. Amelia cerró los ojos con dolor. Eso no es verdad. Lo sé, dijo él, acercándose un poco más. Lo sé mejor que nadie. Y se los dije. Les dije que si creían que tú eras capaz de eso, entonces no conocían mi criterio. Y, preguntó ella, con temor en la voz. Eduardo bajó la mirada. Mi madre explotó. Dijo que si seguía defendiéndote, me sacarían de la familia por completo. Y mi padre lo apoyó. Amelia sintió como el mundo se le cerraba. Eduardo, eso es demasiado. No me importa, dijo él, levantando la mirada con determinación. Estoy cansado de vivir bajo sus reglas. Cansado de que decidan qué debo hacer. Estoy cansado de que crean que soy incapaz de elegir con quién quiero estar. Pero Eduardo, intentó Amelia, temblorosa. Él tomó sus manos con firmeza. No vine para que me digas que lo piense. Vine porque tomé una decisión. Y porque, por primera vez en mi vida, estoy eligiéndome a mí mismo. Amelia lo miró con intensidad. ¿Qué decisión? Eduardo respiró hondo. Me fui de la mansión esta mañana. No pienso volver. El corazón de Amelia se detuvo. ¿Qué quiere decir? Que ya no vivo allí. Que no voy a aceptar un futuro en el que ellos decidan por mí. Que voy a trabajar por mi cuenta, como debería haber hecho hace tiempo. Que voy a construir algo mío. Amelia sintió un vértigo profundo. Eduardo, no puedes renunciar a todo por mí. Él negó con firmeza. No lo hago por ti. Lo hago por mí. Tú solo fuiste el despertar que necesitaba. Tú me mostraste que estaba viviendo la vida que ellos querían, no la que yo elegía. Ella se llevó una mano a la boca, temblando. Eduardo, esto es enorme. Es un cambio demasiado grande. Él sonrió con una mezcla de tristeza y sinceridad. Lo sé. Pero por primera vez, se siente correcto. Amelia se quedó en silencio. No sabía qué decir. Había pasado de ser la chica rechazada a convertirse en el motivo del quiebre de una familia. No lo había buscado. No lo había querido. Pero había ocurrido. De pronto, don Ramiro apareció desde el fondo de la librería. Amelia, hija. Si necesitas unos minutos, puedo cubrirte, dijo con una delicadeza que no pasó desapercibida. Ella asintió, agradecida. Gracias. Tomó a Eduardo de la mano y lo guió hacia un pequeño rincón al fondo del local, donde había sillones para lectura. Nadie los alcanzaría a escuchar allí. Eduardo empezó con voz temblorosa. Tengo miedo. Él la miró, suavizando el gesto. Yo también. No quiero ser la razón de que pierdas a tu familia. Y yo no quiero ser la razón de que te pierdas a ti misma por huir de lo que sientes, respondió él. Amelia bajó la mirada. ¿Y si un día te arrepientes? ¿Y si un día sientes que renunciaste a demasiado? Eduardo tomó su rostro entre las manos. ¿Y si un día descubres que te alejaste de lo único real que has tenido por miedo a un monstruo que no era tuyo? Amelia sintió como algo dentro de ella se desmoronaba. Y al mismo tiempo, algo nacía. ¿Qué hacemos ahora?, susurró. Eduardo sonrió apenas. Lo que tú quieras, donde tú quieras, pero juntos. El corazón de Amelia dio un vuelco. No sabía si el mundo iba a aplaudirlos o destruirlos. Pero por primera vez en muchos días, sintió que tenía una elección. Y que no estaba sola para tomarla. Amelia se quedó mirando a Eduardo en aquel pequeño rincón de la librería, con los libros como testigos silenciosos de una conversación que podía cambiar sus vidas para siempre. Aún sentía el temblor en sus manos, pero algo en su pecho comenzaba a sentirse menos pesado.
como si la decisión de Eduardo hubiera abierto una grieta en la muralla que la vida había levantado entre ellos. Aún así, el miedo seguía allí, latente, profundo. Eduardo, susurró ella, con la voz cargada de dudas. ¿Qué va a pasar ahora? Quiero decir, ¿a dónde fuiste? Él respiró hondo, entrelazando sus dedos con los de ella. Dormí en el auto anoche, admitió, con una mezcla de vergüenza y determinación. No podía volver a esa casa después de lo que dijeron. No podía. Amelia abrió los ojos, sorprendida. ¿En el auto? Toda la noche. No tenía otro lugar, dijo él con sinceridad. Solo quería verte. Quería que supieras que no me rendí. Que no me iba a esconder. Amelia sintió un nudo en el estómago. Podrías haber ido con un amigo. Eduardo negó. Quería pensar. Estar solo. Entender lo que realmente quería. Ella lo observó. Había cansancio en su rostro, pero también una luz distinta, una fuerza que no había visto antes. Y por un instante, Amelia sintió orgullo. Un orgullo tierno, íntimo, de verlo luchar por sí mismo. Eduardo, murmuró. No puedo pedirte que sigas así. No puedo dejar que renuncies a todo por una decisión impulsiva. Él sonrió suavemente. No es impulsiva. Es la primera decisión realmente mía en mucho tiempo. Amelia se llevó una mano al pecho, sintiendo su corazón latir con fuerza. Entonces, dijo ella con cautela, ¿qué quieres hacer ahora? Eduardo tomó aire. Necesito mudarme. Buscar un departamento, un trabajo independiente. Empezar desde cero. Amelia sintió despacio. Eso va a ser difícil. Lo sé, respondió él. Pero también sé que seguir allí sería peor. Hubo un momento de silencio. Un silencio que no era incómodo, sino reflexivo, cargado de emociones que ambos aún estaban aprendiendo a interpretar. Eduardo, dijo Amelia, con voz temblorosa. No tienes que hacerlo por mí. No lo hago por ti, respondió él, colocándole una mano en la mejilla. Lo hago por mí. Tú solo eres la parte hermosa que apareció en medio de ese caos. Amelia cerró los ojos un instante, tratando de impedir que las lágrimas escaparan. Pero la realidad volvió a golpearla. Porque amar no era suficiente para borrar las heridas de la noche anterior. Él respiró hondo. Eduardo. Necesito tiempo. Necesito pensar. Todo esto es demasiado grande. Eduardo se quedó inmóvil. No retrocedió, no se enojó. Solo la miró con un dolor tranquilo. ¿Me estás diciendo que no quieres que sigamos juntos? Amelia negó rápidamente. No. No es eso. Es solo que necesito entender si nuestro amor puede sobrevivir a todo lo que está pasando. Necesito saber si podemos construir algo real, algo que no esté basado en huir o en pelear contra tu familia. ¿Y crees que yo no quiero eso?, preguntó él con una vulnerabilidad que la desarmó. Lo sé, dijo ella suavemente. Pero ahora mismo todo está demasiado reciente. Tu decisión fue enorme. Mi dolor también. No podemos tomar más decisiones apresuradas. Eduardo bajó la mirada, respirando con dificultad. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero que encuentres un lugar para quedarte, respondió ella con calma. Que busques un trabajo. Que construyas una vida que sea tuya. No una vida que estés sacrificando por mí, sino una vida que realmente quieras vivir. Eduardo levantó la mirada sorprendido. ¿Y tú? Amelia sonrió con tibieza. Yo voy a trabajar. A estudiar. A sanar. A esperar. Eduardo entrecerró los ojos. ¿Esperar? ¿Me estás diciendo que hay un nosotros en el futuro? Su corazón dio un vuelco. Ella lo miró fijamente. Con amor. Con miedo. Con honestidad. Te estoy diciendo que no quiero perderte. Solo quiero que cuando estemos juntos, sea porque ambos elegimos el mismo camino, no porque estás escapando del tuyo. La expresión de Eduardo se suavizó. Se inclinó un poco, como si quisiera abrazarla, pero Amelia puso una mano en su pecho. No todavía, dijo ella, con un hilo de voz. Eduardo asintió, entendiendo. Entonces, ¿puedo llamarte? ¿Podemos vernos? Amelia respiró profundo. Sí. Pero no hoy. Ni mañana. Necesito unos días. Él suspiró, aceptando una realidad que le dolía, pero que también entendía. Está bien. Te daré tu espacio. ¿Y tú? Añadió ella, debes darte espacio también. Eduardo asintió. De acuerdo. Hubo un silencio largo, casi sagrado. El tipo de silencio que ocurre cuando dos personas se sueltan, pero no se pierden. Eduardo tomó su mano una última vez. No como una petición. No como un reclamo, sino como una despedida temporal. No te voy a perder, Amelia dijo con la voz quebrada. No esta vez. Ella sonrió con lágrimas contenidas. No si luchas por ti mismo primero. Eduardo cerró los ojos, respiró hondo, y se fue. Caminó hacia la puerta de la librería sin darse vuelta. Como si supiera que si la miraba,
Jamás podría irse. Amelia lo observó desaparecer entre la luz del mediodía y el ruido de la calle. Su pecho dolía. Pero por primera vez desde la noche anterior, también sentía una calma inesperada. Tal vez, solo tal vez, había una esperanza real para ellos. Pero antes de que pudiera pensar más, don Ramiro apareció a su lado, cruzándose de brazos. Bueno, dijo él con voz suave. Eso fue intenso. Amelia dejó escapar una risa nerviosa. No tienes idea. Él sonrió con ternura. Hija, las historias más difíciles son las que se recuerdan. Solo asegúrate de que la tuya no se escriba con prisa, sino con verdad. Amelia lo miró. Sus ojos se llenaron de gratitud. Tal vez el mundo se había desmoronado un poco. Pero ella no estaba sola para reconstruirlo. Los días que siguieron fueron silenciosos, más de lo que Amelia estaba acostumbrada. Cada mañana despertaba con esa sensación extraña de vacío, como si la vida hubiera cambiado de rumbo sin avisar. Se aferraba a la rutina para no derrumbarse, trabajaba en la librería, estudiaba por las noches, preparaba té caliente antes de dormir. Aún así, la ausencia de Eduardo se colaba entre sus pensamientos como un susurro constante. No porque él no intentara contactarla. Lo hacía. Mensajes cortos respetuosos. Espero que estés bien. Encontré un cuarto temporal para quedarme. Estoy buscando trabajo, te contaré cómo va. Amelia los leía todos. Algunos los respondía con frases breves. Otros prefería simplemente guardar. Necesitaba tiempo, sí, pero cada palabra de él le recordaba que estaban en una especie de pausa emocional que dolía tanto como sanaba. Un jueves por la noche, mientras cerraban la librería, don Ramiro se acercó a ella con una caja de libros nuevos. Te noto distraída, hija, dijo, apoyando la caja sobre el mostrador. Amelia suspiró. Es que no sé qué hacer. Todo se siente tan frágil. El amor siempre es frágil, respondió él, acomodando sus lentes. Lo fuerte es lo que construyes alrededor de él. Ella se quedó pensativa. ¿Y si no somos lo suficientemente fuertes? Ramiro sonrió de medio lado. Entonces eso también se sabrá, pero no ahora, no mientras todo esté tan fresco. El tiempo no solo cura, también aclara. Amelia asintió lentamente. Las palabras del anciano siempre tenían una forma de tocar las fibras exactas que necesitaba escuchar. Esa noche, al llegar a su apartamento, Amelia encontró algo inesperado. Una carta. Sí, una carta real, escrita a mano, metida debajo de la puerta. El corazón se le aceleró al ver el nombre de Eduardo en la esquina del sobre. La abrió con dedos temblorosos. No voy a irrumpir en tu vida mientras necesitas espacio. Solo quiero que sepas algunas cosas. Encontré un departamento pequeño, no muy lejos de aquí. Empecé a trabajar en una empresa de diseño donde buscan asistentes. Es temporal, pero es honesto, mío. Te extraño, pero no te voy a presionar. Estoy construyendo mi vida como me pediste. Y cuando tú estés lista, cuando tú quieras, estaré aquí. Amelia sintió como el aire se le escapaba. Las palabras eran sencillas, pero estaban llenas de algo que ella entendía demasiado bien, ¿verdad? Guardó la carta sobre su mesita. No la leyó otra vez por miedo a llorar, aunque ya lo estaba haciendo. Los días continuaron. Eduardo enviaba pequeñas actualizaciones, siempre cortas, siempre respetuosas. Conseguí muebles usados. Nada combina, pero me gusta. Primer día en el trabajo. Casi derramé café sobre el jefe. Compré una planta para el departamento. Se llama Félix. Espero que sobreviva más que yo. Amelia empezaba a sonreír de nuevo. No porque todo estuviera resuelto, sino porque algo en el corazón de Eduardo estaba cambiando, creciendo. Y ella lo veía. Un sábado por la mañana, mientras Amelia organizaba un estante nuevo, la campanita de la puerta sonó. No esperaba a nadie, así que ni levantó la vista. Disculpe, ¿puedo dejar estas donaciones?, dijo una voz femenina. Amelia levantó la mirada. Y se quedó congelada. Era la hermana de Eduardo. Lucía distinta, menos arrogante, menos altiva. Había algo en sus ojos, vergüenza. Amelia se tensó. Claro. Las dejamos por aquí, dijo, señalando la mesa de donaciones. La hermana dejó una caja y en lugar de irse permaneció allí de pie. Inquieta. ¿Yo? Empezó a decir. Pero la voz se le quebró un poco. No sé si debería estar aquí. Amelia entrecerró los ojos. «Depend de a qué viniste». La hermana tragó saliva. No vine a atacarte. Ni a seguir lo que dijeron mis padres. Vine porque Eduardo no ha vuelto a casa. Y es culpa nuestra. Amelia no respondió. Esperó. La joven continuó. Nerviosa. Quiero que sepas que yo no tenía idea de lo que estaban haciendo, de las fotos, de los seguimientos. Lo supe después. Me enteré cuando discutieron en la madrugada. Mi madre estaba furiosa. Mi padre también. Amelia no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Tu familia dijo cosas muy hirientes. Lo se respondió ella, bajando la mirada.
Y no sabes cuánto lo siento. De verdad, lo siento. Amelia respiró hondo. No sabía si estaba lista para perdonar, pero tampoco era alguien que guardara rencor sin razón. La hermana tragó saliva una vez más. Eduardo, nos gritó por ustedes. Dijo cosas que jamás pensé escucharlo decir. Y se fue con una maleta. Mi madre dijo que lo dejáramos ir, que ya volvería. Pero, no volvió. Amelia parpadeó sorprendida. ¿Ellos, no lo buscan? No respondió la joven, con un dolor que parecía genuino. Mi madre está demasiado orgullosa. Y mi padre, demasiado terco. Pero yo sí estoy preocupada. Eduardo no es fuerte como tú. No sabe estar en un mundo sin protección. Esa frase golpeó a Amelia más de lo que esperaba. No porque fuera una revelación, sino porque era verdad. Eduardo estaba aprendiendo a caer. Y a levantarse. ¿Solo? Yo sé, continuó la hermana, que no tienes razones para ayudarnos. Después de cómo te tratamos, sería justo que nos cerraras la puerta en la cara. Pero si él te escribe, si te busca, solo quiero que sepas que lo necesita. No para vivir, sino para no perderse. Amelia sintió que el corazón le latía más fuerte. Él me ha estado escribiendo, admitió en voz baja. La hermana levantó la vista, aliviada. Entonces no todo está perdido. Amelia se quedó en silencio. No sabía qué decir. Pero por primera vez, no sentía enojo. Solo un cansancio profundo. Y una ternura inesperada. Gracias por venir, dijo Amelia finalmente. Y por decirme esto. La hermana sonrió tristemente. Fui injusta contigo. Fui cruel, incluso. Pero ahora entiendo algo. No era a ti a quien despreciábamos. Era la idea de perder el control. Algo que mi familia nunca había enfrentado. Se dio la vuelta, lista para irse. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Amelia, si él lucha por ti, lucha tú también. La campanita sonó, dejándola sola. Y en ese instante, Amelia comprendió algo que la hizo temblar. Tal vez ya no se trataba solo de sanar. Tal vez se trataba de volver a elegir. No desde el miedo, sino desde el amor. Esa tarde Amelia no pudo concentrarse en nada. No en los libros, no en los clientes, no en las estanterías que ordenaba una y otra vez solo para distraer la mente. Las palabras de la hermana de Eduardo resonaban en su cabeza. Si él lucha por ti, lucha tú también. ¿Pero qué significaba realmente luchar? ¿Acaso no había hecho ya bastante con soportar humillaciones, miradas, prejuicios? ¿No había sido suficiente dolor para ambos? Sin embargo, había algo en la voz de la hermana que Amelia no había podido ignorar. Algo sincero, casi desesperado. Cuando cerró la librería esa noche, caminó despacio por la calle. El cielo estaba nublado, pero el aire era fresco. Le gustaba esa hora del día, cuando la ciudad parecía suspenderse entre el ruido del día y el silencio de la noche. Pensó en Eduardo. En cómo entró en la librería. En su mirada cansada pero decidida. En su carta. En sus mensajes cortos, llenos de humildad y esfuerzo. Y sin darse cuenta, su corazón empezó a doler de una forma distinta. No como el dolor de la ruptura, sino como el dolor de la ausencia. Un dolor que no destruía, sino que empujaba hacia adelante. Al llegar a su apartamento, Amelia dejó las llaves sobre la mesa y se quedó en la oscuridad, mirando la carta que aún reposaba donde la había dejado días atrás. La tomó. La abrió otra vez. La leyó palabra por palabra, esta vez sin miedo a llorar. Cuando terminó, respiró hondo. Muy hondo. Y supo que ya no podía seguir esperando sin hacer nada. A la mañana siguiente, decidió caminar hasta la dirección que Eduardo le había mencionado en uno de sus mensajes. No era lejos, solo a unas cuadras, en un edificio antiguo con una fachada pintada de azul claro. De esos lugares que tienen historia. Y quizá demasiados secretos. Antes de tocar el timbre dudó. Tenía miedo. Miedo de ilusionarlo. Miedo de romperle el corazón si aún no estaba lista. Miedo de que todo se complicara otra vez. Pero también había algo más fuerte que el miedo. El deseo de verlo. De saber cómo estaba. De comprobar si ese nuevo Eduardo, el que estaba reconstruyendo su vida, seguía siendo el mismo hombre al que había amado desde el principio. Respiró hondo. Y tocó. Pasaron unos segundos. Luego unos pasos al otro lado de la puerta. Y finalmente, la voz que conocía también. ¿Sí? La puerta se abrió. Eduardo apareció con ropa sencilla, el cabello ligeramente desordenado y una expresión de sorpresa que se transformó en algo más. Algo entre alivio e incredulidad. Amelia. Ella tragó saliva. Hola. Él no se movió. Parecía temer que si se acercaba, ella podría desvanecerse. ¿Estás bien?, preguntó él con voz suave. Sí, respondió ella. Solo, quería verte. Los ojos de Eduardo se llenaron de emoción. Pasa, por favor. Amelia entró. El departamento era pequeño, una cama que también servía de sofá, una mesa plegable, algunas cajas sin desempacar, un estante improvisado con libros viejos y una plantita pequeña en una lata reciclada.
Ese es Félix, dijo Eduardo, señalando la planta con una sonrisa tímida. Amelia se rió suavemente. Está más verde de lo que imaginé. Creo que le cae bien el sol de la mañana, respondió él, rascándose la nuca. Nervioso. Hubo un silencio. No incómodo. Un silencio expectante, lleno de significados no dichos. Eduardo, dijo Amelia finalmente. Quería hablar contigo. Él asintió, sin moverse de su sitio. Te escucho. Amelia respiró hondo. Tu hermana fue a verme ayer. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Mi hermana? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Amelia contó lo esencial. La preocupación, la disculpa, la confesión. Eduardo la escuchó en silencio, pero Amelia vio algo en su mirada, tristeza y gratitud. Cuando terminó, él pasó una mano por su rostro. No sabía que había ido. Mis padres están actuando como si nada pasara, como si yo fuera un niño caprichoso, pero mi hermana, ella sí fue criada para pensar por sí misma. Ella te quiere, dijo Amelia con suavidad. Eduardo sonrió apenas. Sí. Y por eso debe odiar sentir que me perdieron un poco. Pero no vine aquí para esconderme. Vine para empezar de nuevo. Eso lo sé, respondió Amelia, dando un paso hacia él. Eduardo levantó la mirada. Había vulnerabilidad en sus ojos. Y una esperanza peligrosa. Amelia, ¿por qué viniste? Ella sintió un temblor en el pecho. Era la pregunta que había temido. Dio un paso más. Y luego otro. Hasta quedar frente a él. Porque te extraño, dijo finalmente, dejando caer cada palabra como una verdad inevitable. Porque me duele la distancia. Porque verte luchar me hizo entender algo que estaba evitando. Eduardo contuvo el aliento. ¿Qué cosa? Amelia levantó su mano. La puso suavemente sobre el pecho de él. Y sintió su corazón desbocado bajo su palma. Que yo también quiero luchar, susurró. Eduardo cerró los ojos, como si esa frase fuera un alivio que llevaba días necesitando escuchar. Amelia continuó. No puedo prometer que todo será fácil. No puedo decir que no tendremos problemas. Ni que tu familia cambiará. Pero si puedo prometerte algo, no voy a huir. No voy a rendirme solo porque nos heriste el mundo por un día. Eduardo abrió los ojos, brillantes. Amelia, y si tú estás dispuesto a construir una vida propia, entonces yo estoy dispuesta a caminar contigo. Hubo un segundo en el que todo pareció detenerse. El departamento, el ruido de la calle, el eco de sus miedos. Solo ellos dos. Dos corazones escogiendo el mismo camino. Eduardo alzó una mano con cuidado. Como si temiera que Amelia desapareciera si la tocaba demasiado rápido. La posó en su mejilla. Ella cerró los ojos. Ypsilon da entonces susurró. Gracias por venir. Amelia sonrió, dejando que una lágrima rodara suavemente. Gracias por quedarte. No se abrazaron aún. No se besaron. Solo se quedaron allí, frente a frente, en la certeza silenciosa de que algo había renacido. Algo frágil. Algo hermoso. Algo suyo. Estuvieron así varios minutos, de pie, mirándose, respirando el mismo aire cargado de emociones que por fin comenzaban a tomar forma. No necesitaban palabras todavía. El silencio entre ellos era más honesto que cualquier explicación que aún faltara por dar. Finalmente, Eduardo bajó la mano con suavidad, como quien sostiene algo frágil para no romperlo. ¿Quieres sentarte?, preguntó, con una sonrisa tímida. Amelia asintió. Él movió algunas cajas y le despejó un lugar en la pequeña silla frente a la mesa plegable. No era un espacio elegante, era modesto, imperfecto, real. Y quizá por eso mismo, le resultó cálido. Eduardo se sentó enfrente, nervioso, apoyando los codos en las rodillas como si temiera moverse demasiado. No pensé que vendrías tan pronto, confesó. Amelia entrelazó las manos sobre su regazo. Yo tampoco. Pero tus mensajes, tu carta, lo que dijiste en la librería, y tu hermana, todo eso me hizo pensar. Hizo una pausa. Me hizo entender que no me alejé porque no te amara. Me alejé porque tenía miedo. Eduardo levantó la mirada. ¿Miedo de qué? Ella respiró profundo. De perderte. De perderme a mí. De que tu familia pudiera destruir lo que tenemos. De sentirme insuficiente. Otra vez. Eduardo se estiró y tomó su mano con suavidad. Amelia, tú nunca has sido insuficiente. Nunca. Ellos no supieron verte. Eso no tiene nada que ver contigo. Las lágrimas amenazaron con salir, pero Amelia sonrió. ¿Y tú, cómo estás llevando todo esto? Eduardo rió sin humor. Mal. Para ser honesto. Se pasó la mano por el cabello. Pensé que sería más fácil dejar esa casa. Romper con su control. Pero no sabía lo acostumbrado que estaba a que todo estuviera resuelto. A no preocuparme por facturas, alquiler, comida. Amelia lo escuchaba con el corazón apretado. Él continuó. La primera noche aquí lloré, admitió, bajando la voz. No por mí.
por pensar que te había perdido definitivamente. Y porque por primera vez, estaba solo de verdad. Amelia sintió un nudo en la garganta. Eduardo, yo no quería que estuvieras solo. Solo quería que supieras que eras capaz de enfrentarte a tu vida sin que te la dictaran. Él la miró directamente. Lo supe. Tomó aire. Pero también supe algo más. No quiero enfrentarla sin ti. Amelia bajó la mirada. Dije que lucharía, sí, pero no sé si estoy lista para volver de inmediato. No te pido eso, respondió él rápido. Solo, no me cierres la puerta. No otra vez. Ella negó con suavidad. No lo haré. Pero necesitamos construir algo más sólido. Algo que no tiemble con cada palabra que salga de la boca de tu madre. Eduardo soltó una carcajada suave. Mi madre se recostó contra la silla. Creo que nunca la había visto perder tanto control como esa noche. Estaba segura de que podía decidir cada aspecto de mi vida. Y cuando la contradije, hizo un gesto con la mano. Fue como si se quebrara algo dentro de ella. ¿Y tú? Preguntó Amelia preocupada. ¿Te sientes culpable? Eduardo dudó. Después habló despacio. Un poco. Son mis padres. Han hecho mucho por mí. Pero, ¿qué clase de vida tengo si todo lo que soy depende de no desafiarlos? Se inclinó hacia adelante. Y entiéndeme bien, no estoy eligiéndote a ti sobre ellos. Estoy eligiéndome a mí. Estoy eligiendo crecer. Amelia cerró los ojos por un momento. Esa frase fue como un abrazo al alma. ¿Y qué pasa si un día tu familia vuelve a buscarte? Preguntó ella, con voz suave pero firme. Si te ofrecen regresar, ¿con condiciones? No voy a aceptar unas condiciones que me obliguen a vivir como ellos quieren, respondió él sin dudar. Si un día regresan, será para hablarme como un adulto, no como un niño al que controlar. Amelia lo observó largo rato. La seguridad en su voz, la madurez en su mirada, la humildad en sus gestos. Era un Eduardo diferente. Más vulnerable sí, pero también más auténtico. De pronto ella preguntó, ¿qué necesitas tú para sentirte segura a mi lado? Amelia se congeló. No esperaba esa pregunta. Tomó aire, pensó bien en cada palabra. Necesito estabilidad emocional. No que me prometas que todo será perfecto, pero sí que estés ahí, presente. Necesito que no huyas cuando las cosas se pongan difíciles. Necesito que tus decisiones no sean impulsivas, sino meditadas. Y lo miró con honestidad brutal. Necesito sentirme elegida. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de amor. Eduardo la escuchó sin interrumpirla. Cuando ella terminó, él simplemente dijo, lo haré. Y no lo dijo con grandilocuencia. Lo dijo como quien firma un pacto con el corazón. Y tú, agregó él, con una ternura enorme. ¿Qué necesitas tú de ti misma? Amelia se sorprendió. Nadie se lo había preguntado nunca. Necesito dejar de creer que no merezco estar a tu lado, susurró. Dejar de pensar que soy pequeña frente a tu mundo. Necesito recordar quién soy, lo que valgo, y no permitir que nadie me haga sentir menos. Eduardo tomó su otra mano. Entonces, hagámoslo juntos. Tú construyes tu confianza. Yo construyo mi independencia. Y cuando ambos estemos fuertes, sonrió apenas, nos encontraremos en el mismo lugar. Amelia sintió un calor profundo en el pecho. Y mientras tanto, Eduardo reflexionó un segundo. Mientras tanto, caminemos cerca. No demasiado lejos. No demasiado rápido. Solo, cerca. Amelia respiró hondo, asintiendo. Eso puedo hacerlo. Hubo un silencio suave. Un silencio que ya no dolía. Un silencio que curaba. Eduardo se puso de pie. Ella también. Y al encontrarse frente a frente, no hubo prisa. Ni miedo. Ni necesidad de esconder nada. Él levantó una mano y la apoyó en la mejilla de Amelia. Ella cerró los ojos, dejando escapar un suspiro. Te extrañé, murmuró él. Yo también, respondió ella. Y aunque aún no se abrazaron, aunque sus cuerpos no se tocaron del todo, algo dentro de ambos se acercó. Algo que no quería volver a perderse. Porque esta vez, no estaban huyendo. Estaban eligiendo. Los días siguientes no fueron perfectos, pero tenían algo que Amelia no había sentido en mucho tiempo, equilibrio. No hubo promesas apresuradas, ni declaraciones desbordadas, ni decisiones impulsivas. Solo dos personas caminando cerca, como habían acordado. Amelia se sentía más ligera. Se dedicaba a su trabajo, a su estudio nocturno, a reconstruir poco a poco la calma que la noche en la mansión había destrozado. Eduardo, por su parte, le enviaba pequeños mensajes, fotos de Félix al sol, un café que había aprendido a preparar solo, el escritorio improvisado donde ahora organizaba papeles de su nuevo empleo. Los detalles. Los pequeños pasos. Eso era lo que a ella realmente la mantenía tranquila. Pero aunque el mundo entre ellos parecía empezar a acomodarse, el exterior, la familia de él, continuaba sin hacer aparición. Ni un mensaje. Ni una llamada.
Ni una disculpa. Nada. Y ese silencio, aunque era esperado, seguía siendo una sombra en el camino que estaban tratando de construir. Una tarde lluviosa, Amelia estaba revisando inventarios en la librería cuando alguien entró empapado, agitando un paraguas plegable. Ella levantó la vista y se sorprendió al ver a Eduardo, empapado de pies a cabeza. «Eduardo», exclamó. «¿Qué te pasó?» Él soltó una carcajada nerviosa mientras dejaba el paraguas en un rincón. «Digamos que no calculé bien el clima. Y, bueno, Félix cayó de la ventana. Tuve que rescatarlo». Amelia llevó una mano a la boca para contener la risa. La planta cayó. Desde el segundo piso. Hizo un gesto dramático. Así que tuve que bajar corriendo bajo la lluvia para salvarlo. ¿Y está bien? Eduardo sacó de su mochila una pequeña maceta llena de tierra desordenada y la sostuvo como si fuera un bebé. Sufrió daños leves. Habrá que ver si sobrevive. Amelia no pudo evitar reír. Y verlos así, ella riendo y él empapado, sosteniendo una planta cerca de morirse, le hizo sentir algo dulce en el pecho. Algo muy parecido a esperanza. Eduardo se acercó, más serio de pronto. En realidad, vine porque necesitaba verte. Y no quería esperar otro día. Amelia bajó la mirada, sintiendo calor en las mejillas. Estoy aquí, respondió suave. Él la observó un instante, como si quisiera memorizar cada detalle del rostro que tanto extrañaba. Amelia, ¿podemos hablar afuera? Solo un momento. Ella dudó. Está lloviendo. No te mojaré, dijo él, levantando el paraguas casi destrozado. Bueno, lo intentaré. Ella rió otra vez y tomó su abrigo. Salieron a la vereda, donde la lluvia caía fina y constante. Eduardo abrió el paraguas y lo extendió hacia ambos, aunque la mitad del agua igual los alcanzaba. Se quedaron allí, bajo un cielo gris. Los autos pasaban dejando un eco ruidoso en la calle. La ciudad olía a tierra mojada y a historias que aún no habían sido contadas. Eduardo habló primero. Hay algo que necesito decirte. Y no quería hacerlo por mensaje. Amelia sintió un leve nudo en el estómago. ¿Qué pasó? Y respiró profundo. Mis padres me llamaron. Amelia se quedó inmóvil. ¿Y qué querían? Que regrese a casa. Que hablemos como familia. Hizo comillas en el aire con una mezcla de enojo y cansancio. Pero no sonó como una invitación. Sonó como una orden. Amelia sintió como su corazón se encogía. ¿Y tú qué le dijiste? Eduardo bajó el paraguas apenas, dejando que la lluvia le cayera sobre el cabello. Que no iba a volver. Que no bajo sus condiciones. Eduardo, susurró ella. Aún no termina, dijo él, mirándola fijo. Mi madre dijo que no estaba siendo yo. Que tú me habías manipulado. Amelia dio un paso atrás, herida. ¿Eso dijo? Sí. ¿Y mi padre? Dijo algo peor. Hizo una pausa larga. Dijo que tú estabas arruinando mi vida. Amelia sintió que la lluvia se volvía más fría. Más pesada. Más personal. Ipson tú. ¿Qué respondiste? Eduardo dio un paso hacia ella, sosteniendo el paraguas sobre ambos. Que mi vida apenas estaba empezando. Y que tú no eras el problema, sino la razón por la que finalmente estaba tomando decisiones propias. Amelia entreabrió los labios, sorprendida. Eduardo. Eso es. Verdad completa, Will. Luego su voz se suavizó. Pero eso no es todo. Su expresión cambió, se volvió más seria. Mi madre dijo que si yo no regresaba hoy, se encargaría de corregir las cosas directamente contigo. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué significa eso? No lo sé, respondió él, preocupado. Pero la conozco. Y no va a renunciar tan fácil. Amelia pensó en la mirada fría de esa mujer. En la forma en que pronunció su nombre. En la frase que heló la mesa aquella noche. Eduardo. Dijo ella. Apenas audible. No quiero que esto se convierta en una guerra. Él negó con firmeza. No será una guerra si no dejamos que lo sea. Pero, necesito saber si estás conmigo. Amelia sintió que las palabras se clavaban en lo más profundo. ¿Estaba con él? Sí. Pero el miedo. El miedo seguía allí, al fondo, aguardando. Eduardo extendió una mano, mojada por la lluvia. No quiero que lo decidas por obligación, ni por presión. Quiero que lo decidas desde el corazón. Amelia levantó su mano lentamente, muy lentamente, y la puso sobre la de él. Estoy contigo, dijo, con voz suave pero firme. No sé qué pasará. No sé cómo reaccionará tu familia. Pero no voy a desaparecer. Eduardo cerró los ojos, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Gracias. Amelia. Ella dio un paso más. Quedaron tan cerca que el aliento de él se mezcló con la niebla fría de la tarde. Lo único que quiero, continuó Amelia, es que enfrentemos esto juntos. Sin mentiras. Sin miedos escondidos. Sin que tu familia decida por nosotros. Eduardo sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa le llegó hasta los ojos.
Juntos repitió. La lluvia seguía cayendo, empapándoles los hombros. Pero ya no importaba. Porque allí, bajo ese paraguas roto y un cielo gris, algo se volvió más fuerte. No perfecto. No indestructible. Pero real. Y sobre todo, elegido. La lluvia finalmente empezó a disminuir, aunque seguía cayendo en gotas finas, brillantes bajo las luces de la calle. Amelia y Eduardo permanecieron allí un momento más. Bajo el paraguas maltratado que apenas los cubría. Era extraño cómo algo tan simple como la lluvia podía volverlo todo más sincero, más vulnerable, más real. Finalmente, Amelia tomó aire y dijo: «Debemos ir adentro, te vas a enfermar». Eduardo rió suavemente, aunque la risa tenía un fondo de preocupación. «Si me enfermo no será por la lluvia. Será por el estrés que mi familia me ha dado». Amelia sonrió, pero también sintió un nudo. «Hablemos adentro. No quiero que te quedes así, empapado». Regresaron a la librería. Don Ramiro los observó con curiosidad desde el fondo, pero no intervino, como si entendiera que ese momento no le pertenecía. Eduardo dejó el paraguas en la entrada y sacudió el agua del cabello. Amelia fue al pequeño cuarto trasero y trajo una toalla. «Gracias», dijo él mientras se secaba el rostro y el cuello. Ella se sentó a su lado, en una silla baja. «Lo que me contaste. Lo de tu madre». Hizo una pausa breve. «Me preocupa». Eduardo la miró con una seriedad que ya no le era ajena. «Lo sé. A mí también. Mi madre no es del tipo que habla solo por hablar. Cuando dice que va a encargarse es porque tiene un plan. Siempre los tiene». Amelia apretó los labios. «¿Crees que realmente venga aquí?» «Sí», dijo él sin dudar. «O vendrá a tu casa. O enviará a alguien. Mi madre no acepta perder. Y ahora mismo. Siente que perdió el control sobre mí. Eso la enfurece». El corazón de Amelia comenzó a latir más rápido. «No quiero que te alejes de tu familia por mi culpa», susurró. Eduardo negó con fuerza. «Amelia, esto no es por tu culpa. Ellos escogieron este camino. Fueron ellos quienes cruzaron una línea. Quienes se metieron en tu vida, te siguieron, te humillaron. Yo no voy a permitir que sigan haciéndolo». Él respiró hondo. «¿Qué vamos a hacer entonces?» Eduardo apoyó su mano sobre la de ella. «Estar listos. Y no darles más poder del que ya tienen». Amelia lo miró con preocupación. «¿Qué quiere decir?» «Que si vienen a decirte cosas, a insultarte, a manipularte, no quiero que lo enfrentes sola. No quiero que te sientas vulnerable como aquella noche. Esta vez estaré aquí. Estoy construyendo mi vida lejos de ellos, Amelia. No quiero que ellos entren en la tuya como tormenta». Ella bajó la mirada. «No sé cómo reaccionaré si me dicen cosas otra vez, yo». Eduardo tomó su rostro entre sus manos, con una delicadeza que la hizo cerrar los ojos. «No vas a estar sola. Ya no». Las palabras la derritieron por dentro, pero también despertaron un miedo distinto, el miedo a que todo empeorara. «Eduardo, ellos tienen dinero, contactos, poder. Pueden complicarnos la vida», dijo ella en un susurro. «Lo sé», respondió él, sin soltarla. «Pero hay algo que no tienen, la verdad. Y mi decisión. Y tu corazón». Sonrió apenas. «Créeme, no saben qué hacer cuando no pueden controlar algo». Amelia respiró profundamente, asimilando sus palabras. Durante un instante, ninguno habló. El sonido de la lluvia golpeando los cristales se volvió un eco suave, casi acogedor. Finalmente ella preguntó con honestidad: «¿Estás preparado para enfrentarte a tu familia realmente?» «No de palabra. De acciones». Eduardo la miró, serio, profundo. «Estoy preparado para vivir una vida que no sea una sombra de ellos. Si vienen, los enfrentaré. Y no voy a ceder. ¿Y si intentan manipularte? No podrán. No cuando ya sé lo que es ser libre. Y no cuando tú eres parte de la vida que quiero construir». Amelia sintió un estremecimiento que no era miedo, sino fuerza. La fuerza de sentirse finalmente acompañada. De pronto, la puerta de la librería volvió a sonar. Amelia y Eduardo se tensaron al mismo tiempo. Pero solo era un cliente despistado buscando refugio de la lluvia. Don Ramiro lo atendió, dándole un libro de segunda mano para pasar el mal tiempo. Los dejó tranquilos, respetuoso. Aún así, Eduardo suspiró. «¿Ves? Ya estoy paranoico». Amelia sonrió. «Es normal. También tengo miedo». Él la observó con ternura. «Pero lo estás enfrentando conmigo. Porque estás haciendo lo mismo conmigo», respondió ella. Eduardo se levantó y caminó por el pequeño pasillo de la librería, tocando algunos lomos de libros como si buscara orden en medio del caos de su vida. «Hay algo más», Amelia dijo después de unos segundos. «Algo que no te he dicho». Ella lo miró con inquietud. «¿Qué cosa?» Él volvió hacia ella. «Mi madre cree que puede manipularte si te encuentras sola. Quiere que tú seas quien me convenza de volver. Esa es su estrategia. Y sé que lo intentará porque me lo insinuó». Amelia sintió el corazón apretado. «¿Qué?
¿Qué t'insinúo? Que nadie se mantiene firme cuando se le ofrece una salida más fácil. Hizo un gesto de disgusto. Que tú terminarías cediendo. Que eres sencilla, impresionable. Que podrías cambiar de opinión si ella te lo propone de la manera correcta. Amelia sintió una mezcla de rabia y vulnerabilidad quemándole el pecho. Ella piensa que soy débil. Se equivoca, respondió Eduardo con fuerza. Pero no quiero que caigas en sus trampas. Mi madre es experta en poner palabras en bocas ajenas. En ofrecer soluciones envenenadas. En manipular a la gente buena. La miró a los ojos. No quiero que sientas que tienes que aguantar eso para protegerme. Amelia respiró lentamente. No lo haré. No me dejaré manipular. No volveré a permitir que me hagan sentir pequeña. Eduardo sonrió con alivio. Sabía que dirías eso. Amelia se puso de pie y se acercó a él. Quedaron frente a frente. Sus respiraciones se mezclaron una vez más. Si tu madre viene, dijo Amelia, con voz firme, entonces verá algo que no esperaba, que ya no tengo miedo. Eduardo la miró como quien mira algo sagrado. Y yo estaré aquí, a tu lado. Siempre que tú quieras. Ella asintió. Entonces, que vengan. Juntos sabremos enfrentarlo. La lluvia afuera empezó a cesar por completo, como si el cielo también estuviera esperando el próximo acto. La lluvia había cesado por completo al día siguiente, pero la inquietud seguía suspendida en el aire como un eco persistente de una tormenta que no terminaba de marcharse. Amelia intentó actuar con normalidad en la librería, pero cada sonido de la puerta, cada sombra que pasaba frente al vidrio, la hacía tensarse. Sabía que la familia de Eduardo era capaz de muchas cosas, pero la pregunta que la acompañaba todo el día era, ¿cuánto estaban dispuestos a hacer esta vez? Eduardo pasó a verla muy temprano, antes del trabajo, solo para asegurarse de que estaba bien. Si algo ocurre, le dijo, apretando su mano entre las suyas, me llamas de inmediato. No importa la hora. No importa dónde esté. Amelia asintió, aunque una parte de ella sabía que enfrentarse a la madre de Eduardo no sería tan simple como hacer una llamada. Esa mujer tenía una habilidad especial para entrar en la mente de la gente, para torcer realidades, para imponer su voluntad. Sin embargo, ahora Amelia no era la misma. Había cambiado. Ypsilon no iba a esconderse. El día transcurrió entre clientes tranquilos, libros acomodados y la voz suave de don Ramiro recitando recomendaciones literarias. Por momentos, Amelia lograba olvidarse del peso que llevaba encima. Hasta que, cerca del mediodía, la campanita de la puerta sonó con un tono distinto. Más firme. Más decidido. Amelia levantó la mirada. Y sintió como el mundo se detenía. Allí estaba ella. La madre de Eduardo. Vestida impecablemente con un traje gris claro, peinado intacto, expresión de hielo. El tipo de presencia que llena un espacio incluso antes de hablar. Buenos días, dijo la mujer, en un tono que no tenía nada de cordial. Amelia se quedó paralizada por un segundo. Pero solo por un segundo. Respiró hondo. Recordó cada palabra que Eduardo le había dicho. Recordó que no era la misma chica que aquella noche había salido con el corazón hecho trizas. Buenos días, respondió Amelia, con una serenidad que sorprendió incluso a don Ramiro. La madre recorrió la librería con la mirada, como si evaluara la calidad del lugar. Sus ojos se detuvieron en Amelia. Necesito hablar contigo, dijo al fin. Amelia sostuvo la mirada. ¿Sobre qué? La mujer apretó los labios, molesta por la falta de sumisión. Sobre mi hijo. Y sobre la decisión equivocada que estás tomando. Pausó. Será mejor que hablemos en privado. No es necesario, respondió Amelia sin moverse. Puede decir lo que quiera aquí. No tengo nada que ocultar. La madre de Eduardo frunció el ceño, sorprendida por la firmeza de la respuesta. Muy bien, dijo, recuperando su tono autoritario. Entonces seré directa. Se acercó un paso. Termina con esto. Con él. Su voz era cortante. Eduardo no está pensando con claridad. Tú lo estás alejando de todo lo que ha construido. De su familia. De su vida. Amelia respiró, lenta y profundamente. Eduardo tomó sus decisiones por sí mismo. La mujer soltó un bufido suave. No seas ingenua, Amelia. Él está confundido, desorientado. Y tú te estás aprovechando de eso. Sondeó su expresión. Lo mejor sería que ambos se alejaran, para evitar más daño. Amelia no respondió enseguida. Dejó que el silencio pesara un poco. Luego, con una calma calculada, dijo. No soy yo quien lo controla. Ni quien lo manipula. Hizo una pausa. Y él no regresará por una amenaza disfrazada de preocupación. La madre entrecerró los ojos. Veo que estás más atrevida de lo que imaginé. No es atrevimiento, corrigió Amelia. Es claridad. La mujer avanzó otro paso, invadiendo su espacio personal. Mira, Amelia. Sé quién eres. Lo investigué todo. Su tono era venenoso. Sé de dónde vienes. Sé de tu madre. Sé de tu trabajo mediocre. Sé del niño. Siseó cada palabra. Amelia sintió la puñalada. Pero no se movió.
No tienes poder sobre mi pasado, dijo con firmeza. Lo que fui, lo que viví, no es motivo de vergüenza para mí. Por primera vez, la madre pareció perder un poco el equilibrio emocional. Frunció el ceño con un enojo que casi parecía desconcierto. ¿Crees que puedes ser parte de esta familia? ¿Crees que vas a sobrevivir en el mundo de Eduardo? No estás hecha para eso. No estoy tratando de entrar en su mundo, respondió Amelia. Firme como una roca. Estoy tratando de construir uno con él. Agregó. Uno donde usted no decida por él. La mujer apretó los puños. Eduardo necesita estabilidad. Futuro. Clase. Y contigo. No tendrá nada de eso. Eso es algo que él decidirá, dijo Amelia suavemente. No usted. La madre respiró hondo, tratando de recuperar la compostura. Voy a hacerte una oferta, dijo finalmente. Algo que saldrá mejor para todos. Amelia sintió un escalofrío. Sabía lo que venía. Había visto esa historia demasiadas veces en libros, películas y en la vida real. No necesito ofertas, respondió Amelia. La mujer sonrió, fría. Ni siquiera he dicho cuál es. Abrió su cartera y sacó un sobre grueso. Lo puso sobre la mesa de recomendaciones, justo entre dos novelas románticas. Dinero, anunció sin vergüenza. Una cantidad suficiente para que desaparezcas de la vida de mi hijo, para que no vuelvas a verlo, para que no lo arrastres contigo. La indignación subió por el pecho de Amelia. Pero no gritó. No tembló. No lloró. Tomó el sobre. Lo abrió. Vio el dinero. Luego levantó la mirada. Y la clavó directamente en los ojos de la mujer. ¿Sabe qué es lo que más me sorprende?, dijo con una calma que cortaba el aire. Que piense que él vale tan poco, que alguien podría comprar su futuro con este montón de papeles. La madre apretó los dientes. Yo solo estoy protegiendo lo que es mío. Eduardo no es suyo, respondió Amelia, dejando el sobre la mesa. Es un hombre adulto. Y está cansado de ser una extensión suya. La mujer abrió la boca para responder, pero en ese instante, la puerta se abrió. Y Eduardo entró. Empapado, agitado, con el rostro lleno de alarma. Y cuando vio a su madre frente a Amelia, su expresión cambió a algo que Amelia jamás había visto. Furia pura. ¿Qué estás haciendo aquí?, exigió él, con los ojos clavados en su madre. La madre de Eduardo giró lentamente hacia él, pero no perdió su postura imperturbable. En cambio, su expresión se endureció, como si se preparara para una batalla que había anticipado desde hacía días. Eduardo avanzó hacia ellas con pasos firmes, las manos tensas a los costados, el pecho subiendo y bajando con respiraciones contenidas. Te pregunté algo, mamá repitió, con una calma peligrosa. ¿Qué estás haciendo aquí? La mujer se alisó el traje como si el gesto pudiera reconstruir la autoridad que ya estaba resquebrajándose. Estoy haciendo lo que tú no has querido hacer, respondió con frialdad. Estoy tratando de arreglar este desastre antes de que sea demasiado tarde. Eduardo soltó una risa descrita, corta, amarga. ¿Arreglar qué? ¿Mi vida? ¿Mis decisiones? ¿Mis sentimientos? La miró fijamente. Ya no tienes ese poder. Los ojos de la madre brillaron con furia contenida. Tú no entiendes nada. Esta chica está destruyendo años de trabajo, de educación, de oportunidades que te dimos. Te está alejando de tu familia, manipulándote. Basta, interrumpió Eduardo con un tono que hizo que Amelia se estremeciera. No vas a insultarla más. No vas a inventar cosas para justificar tus acciones. Y no vas a seguir tratándome como si fuera un niño incapaz de pensar por sí mismo. La mujer avanzó hacia él, indignada. Estás escuchándote. No hablas así. Nunca has hablado así. Ella te cambió. Me despertó, respondió él sin dudar. Porque vivir bajo tus reglas no era vivir. Era obedecer. Era temer. La madre quedó inmóvil por un instante. Parecía sorprendida. Herida, incluso. Pero esa vulnerabilidad duró apenas un segundo. Eduardo, por favor, dijo, intentando un tono más suave. Esto no es tú. Tú no eres así. Tú siempre has sido un buen hijo, responsable, razonable. La vida que tienes la construimos nosotros. ¿Vas a tirarlo todo por una chica cualquiera? Amelia sintió algo desgarrarse dentro de ella. No por el insulto, sino porque entendió que esa mujer jamás vería su valor. Yomash. Eduardo dio un paso adelante. Quedó a un palmo de su madre. No es una chica cualquiera, dijo con voz profunda. Es alguien que me mira como si yo valiera algo más que mis apellidos. Es alguien que me quiere por quien soy, no por quien tú quieres que sea. La mujer lo observó con un dolor mezclado con frustración. Hijo, no entiendes lo que haces, susurró, como si todavía creyera que podía recuperarlo. Tú no sabes lo cruel que es el mundo sin protección. Tú no sabes lo difícil que será sobrevivir sin el apoyo de tu familia. Eduardo negó con lentitud. Aprenderé. Posó una mano sobre su propio pecho. Porque esta vida, esta que estoy construyendo,
Es la primera que realmente siento que es mía. Amelia sintió lágrimas acumularse en sus ojos, no de tristeza, sino de una fuerza inesperada. La madre miró el sobre de dinero que Amelia había rechazado. Luego la miró a ella con desprecio. ¿Te ofreció el dinero?, preguntó Eduardo, con un tono que ya presagiaba la tormenta. Sí, respondió Amelia con calma. Y no lo acepté. Ni siquiera lo toqué más de un segundo. Eduardo se volvió hacia su madre, la mandíbula tensa. ¿También intentas comprar a las personas ahora? No te basta con controlarlas. ¿Hasta dónde vas a llegar? La madre levantó la barbilla. Es lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. No, mamá, respondió Eduardo con una serenidad helada. Es lo que haces tú para proteger tu orgullo. La mujer perdió por un instante la respiración. El golpe emocional fue obvio, pero su carácter no cedió. Eduardo, por favor, insistió. Esta relación no tiene futuro. Ella no pertenece a nuestro mundo. No sabe comportarse, no sabe relacionarse con nuestra gente. No sabe qué se espera de alguien que estará a tu lado. Tú necesitas estabilidad, estatus, una esposa que aporte. Ella no puede ofrecerte nada. Amelia sintió la crueldad de cada palabra, pero se mantuvo firme. Eduardo, en cambio, dio un paso más hacia su madre. ¿Y tú qué puedes ofrecerme? Control. ¿Humillación? ¿Un futuro diseñado a tu medida? Eso es amor. La madre se quedó muda. El silencio que siguió fue tan fuerte que parecía romper el aire. Finalmente, Amelia habló, con una voz tan suave que sorprendió a ambos. Yo no quiero pelear con usted. No quiero quitarle nada. No quiero que Eduardo pierda a su familia por mi culpa. Hizo una pausa profunda. Pero tampoco voy a dejar de existir para que usted se sienta en control. La madre la miró con una mezcla de repulsión y desconcierto. ¿Y qué crees que aportas tú?, preguntó, casi con desprecio infantil. Amelia respiró hondo. Le aporto lo que usted nunca le dio, libertad. Le doy un lugar donde puede ser humano. No perfecto. Le doy una vida donde no es un proyecto, sino una persona. La madre abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Amelia continuó, con una firmeza que parecía venir del fondo de su alma. Usted trata de protegerlo, pero solo lo ha puesto en una jaula de oro. Yo no quiero una jaula. Ni para él, ni para mí. El silencio se volvió insostenible. Finalmente, Eduardo tomó la palabra. Mamá. Lo dijo con voz baja pero definitiva. Vete. La mujer palideció. No, no puedes estar hablando en serio. Estoy más serio que nunca. ¿Por ella?, preguntó la madre, temblando entre rabia y dolor. Por mí, respondió Eduardo, y por el adulto que necesito ser. La mujer tragó saliva, incapaz de procesarlo. Y cuando lo entiendas, continuó él, podremos hablar como dos personas, no como el dueño y su propiedad. La madre lo observó con los ojos llenos de lágrimas contenidas que jamás permitiría caer. Luego miró a Amelia con odio helado. Esto no termina aquí. Se dio media vuelta y salió de la librería sin mirar atrás. El silencio que dejó atrás era inmenso, pesado, doloroso, pero también liberador. Eduardo exhaló un suspiro tembloroso. Amelia lo miró. Y él la miró a ella. En los ojos de ambos había miedo. Había cansancio. Pero también había algo que estaba creciendo. Determinación. Y un tipo nuevo de amor. Más consciente. Más maduro. Más fuerte. Eduardo dio un paso hacia ella. Solo uno. Pero fue suficiente para que Amelia supiera algo con absoluta claridad. Nada volvería a ser igual. Eduardo permaneció quieto frente a la puerta por varios segundos, como si su cuerpo todavía no hubiera entendido lo que acababa de hacer. Expulsar a su madre. Enfrentarse a ella. Romper una dinámica que llevaba toda su vida viviendo. Amelia no dio nada. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía que estaba presenciando el momento más grande y más doloroso de su vida. Él se pasó las manos por el cabello, respirando profundamente. Dios. Susurró, con la voz quebrada. No puedo creer que acabo de hacer eso. Amelia dio un paso hacia él. No para abrazarlo. No para detenerlo. Solo para estar cerca. Eduardo, murmuró suavemente. Él levantó la vista hacia ella, y por primera vez desde que lo conoció, Amelia vio algo crudo, vulnerable, desnudo en sus ojos. Una mezcla de dolor, liberación y miedo. Me odia, dijo él, como un niño que acaba de romper un jarrón caro. No, respondió Amelia con un tono suave pero firme. Está herida. Está confundida. Está enfrentándose a un cambio que no sabe controlar. Eduardo negó lentamente. No. La conozco. Esto no lo va a dejar pasar. Mi madre nunca deja pasar nada. Lo que hice hoy es una ruptura. Y no sé si habrá vuelta atrás. Amelia se acercó un poco más. ¿Te arrepientes? La pregunta pareció atravesarle el pecho. Eduardo frunció el ceño, dolido.
No dijo con convicción. Lo que hice hoy, lo hice por mí. Por fin. Tragó saliva. Pero duele. Amelia. Duele como si me estuvieran arrancando una parte de mí. Ella asintió, con comprensión profunda. Es normal. Cortar cadenas duele, aunque te estén lastimando. Eduardo cerró los ojos como si esas palabras lo golpearan en lugares que nunca había dejado tocar. Se quedó en silencio un buen rato. Amelia esperó, paciente. Sin presionarlo. Sin intentar llenar el momento con palabras vacías. Finalmente, él abrió los ojos y la observó con una mezcla de cariño y agotamiento. Me da miedo, admitió. Todo esto me da miedo. Se le quebró un poco la voz. ¿Y si pierdo a mi familia? Si me quedo sin ellos. Solo. Amelia dio el último paso que faltaba. Colocó con suavidad una mano sobre su pecho, justo donde el corazón le latía acelerado. No estás solo. Eduardo tragó saliva. ¿De verdad? De verdad, susurró Amelia. Pero escucha algo. No quiero que tomes este camino por mí. Ni que me veas como un reemplazo de tu familia. Pausó. Yo no vine a llenar vacíos. Vine a caminar contigo. Eduardo inhaló profundamente. Como si esas palabras fueran el aire que necesitaba. No te estoy viendo como un reemplazo, dijo con voz áspera. Te veo como alguien real. Alguien honesto. Alguien que no me exige ser algo que no soy. Amelia sonrió con tristeza. Entonces, esta es tu vida ahora. No la que tu madre diseñó. La que tú construyes. Lo miró a los ojos. ¿Te asusta? ¿Mucho? ¿Te emociona? Mash. Amelia sintió un calor dulce expandiéndose dentro de ella. Eduardo dejó caer los hombros y volvió a mirar hacia la puerta por donde su madre se había ido. Nunca pensé que viviría para verla tan derrotada. No estaba derrotada, dijo Amelia. Estaba enfrentada a algo que nunca imaginó. Un hijo que piensa por sí mismo. Eso la descoloca. Hizo una pausa. Pero no está destruida. Esa mujer es fuerte, Eduardo. Muy fuerte. ¿Te preocupa eso?, preguntó él. Amelia reflexionó un momento. Me preocupa lo que pueda hacer. Sí. Lo miró con honestidad. Pero no me preocupa lo que pueda decir. Eso ya no me lastima. Eduardo respiró hondo. Como si al escuchar eso una tensión invisible se liberara dentro de él. ¿Podemos salir un rato?, preguntó de pronto, como si necesitara aire nuevo. No quiero quedarme aquí con esta energía. Amelia asintió. Claro. Don Ramiro, que había observado discretamente desde el fondo, salió cuando los vio dirigirse a la puerta. ¿Todo bien, hijos? Eduardo bajó la mirada, avergonzado. Amelia tomó aire. Es complicado, respondió ella con sinceridad. Don Ramiro asintió, con la sabiduría de quien ya había visto demasiadas tormentas como para juzgar una más. Las familias, dijo con un suspiro suave, pueden ser más crueles que los desconocidos, y más difíciles que los enemigos. Eduardo levantó la vista. Tiene razón. El anciano le dio una palmada en el hombro. Tú solo no te pierdas, hijo. Lo demás se acomoda. Salieron de la librería. El cielo había comenzado a abrirse. El sol, tímido, intentaba colarse entre las nubes grises. Caminaron en silencio unos metros hasta que Eduardo finalmente habló. Amelia, tengo que preguntarte algo. Dime. Él se detuvo. Ella también. Él la miró con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza que no le había visto antes. ¿Te cansa esto? ¿Te cansa todo lo que viene conmigo? La pregunta cayó pasada. Amelia respiró hondo. Sí, respondió con honestidad. Eduardo bajó la mirada. Pero antes de que pudiera interpretar la respuesta, Amelia tomó su rostro entre las manos. Me cansa. Porque lo hago contigo. Le sostuvo la mirada. Pero también me fortalece. Acarició su mejilla con el pulgar. Porque no estás huyendo. Porque estás cambiando. Porque estás creciendo. Eduardo levantó lentamente los ojos. Había lágrimas en ellos. Intento hacerlo bien. Y lo estás haciendo, susurró Amelia. Hubo un silencio. Un silencio lleno de emociones que no necesitaban ser explicadas. Eduardo acercó su frente a la de ella. Apoyaron ambas frentes juntas, respirando el mismo aire, dejando que el mundo exterior desapareciera por un momento. Amelia cerró los ojos. Eduardo también. Y allí, en ese instante íntimo, Amelia sintió algo muy claro. A pesar de toda la tormenta, no estaba arrepentida. No del amor. No del dolor. No del camino. Porque finalmente estaban caminando hacia adelante. Juntos. Cuando abrieron los ojos, él dijo con voz temblorosa. Aún no sé cómo terminará todo esto, pero sí sé algo. ¿Qué? Susurró Amelia. No quiero perderte. No otra vez. No por ellos. Amelia sintió un latido más fuerte en su pecho. Entonces no me sueltes, respondió. Él tomó sus manos. Las sostuvo. Las afirmó. No lo haré. La tarde avanzó con una calma tibia, como si el cielo quisiera ofrecerles un respiro después de tanto dolor acumulado.
Eduardo y Amelia caminaron sin rumbo fijo, dejando que sus pasos eligieran por ellos. No hablaban mucho, pero tampoco necesitaban hacerlo. Después de una tormenta emocional tan grande, el silencio tenía un sabor distinto, alivio mezclado con incertidumbre, pero también, esperanza. Se detuvieron frente a un pequeño parque. El pasto aún estaba húmedo por la lluvia, y algunas hojas brillaban con gotas que no habían terminado de caer. Eduardo observó el paisaje con una expresión nueva en él, una mezcla de nostalgia y libertad. ¿En qué piensas?, preguntó Amelia, sin apurarlo. ¿En qué? Nunca había estado afuera sin sentir que debía volver, respondió él, lentamente, como si siempre hubiera un hilo que me jalara hacia la casa. Hoy, ese hilo se rompió. Amelia lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Rompiste un hilo, dijo ella. Pero no perdiste tus raíces. A veces hay que alejarse para volver a ver a la familia desde otro lugar. Más sano, más real. Eduardo la miró, con gratitud profunda. No sé si ellos van a querer reconstruir algo conmigo, admitió. Pero por primera vez, no me siento culpable. Me siento vivo. Amelia le tomó la mano. Un gesto simple. Pero para él, fue como una brújula que volvía a alinearse. Vas a encontrar tu lugar, Eduardo. No en su sombra, ni en su molde, en tu camino. Y si ese camino te lleva de vuelta a ellos, será porque tú lo elegiste. No porque te empujaron. Él apretó suavemente su mano, como si esa frase le hubiera dado más fuerza que cualquier abrazo. Siguieron caminando hasta una banca de madera. Eduardo se sentó primero, Amelia se unió a su lado. No había prisas. El mundo, por un momento, parecía pausado. Después de unos segundos, él dijo, tengo miedo de que esto te desgaste. De que termines sintiendo que mi vida es demasiado complicada. Amelia sonrió, negando suavemente. Eduardo, el amor no es para quienes esperan caminos fáciles. Es para quienes están dispuestos a caminar, incluso cuando el suelo tiembla. Lo miró directamente. Y tú estás caminando. Eso vale más que cualquier estabilidad falsa. Eduardo bajó la mirada, como si las palabras de Amelia fueran más de lo que creía merecer. Quiero ser alguien que te dé paz, murmuró, no tormenta. Ella apoyó su cabeza en su hombro con un suspiro leve. La paz no viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de verdad. Sonrió, apenas. Y tú estás siendo verdadero. Doloroso, imperfecto, pero verdadero. Eduardo ladeó la cabeza para rozarla de ella con la suya. ¿Crees que podremos tener una vida juntos? El miedo en su voz era transparente. Amelia levantó el rostro para mirarlo. Creo que ya la estamos construyendo. Hizo una pausa. Será lenta, será difícil, tal vez habrá días en que queramos rendirnos. Pero si seguimos eligiéndonos, entonces sí creo que podemos. Él sonrió con una emoción suave, casi infantil. Me haces creer que lo imposible sí tiene solución. Lo tiene, respondió Amelia. Pero requiere que ambos sigamos creciendo. Que ambos sigamos siendo honestos. Que ninguno huya cuando la familia, el miedo o el pasado intenten interponerse. Eduardo asintió. Con convicción. Con madurez. Estoy listo para intentarlo todo contigo. Amelia sintió un calor dulce en el pecho. Y yo contigo. Se quedaron así un rato, con las manos entrelazadas, viendo cómo el sol caía lentamente entre las nubes abiertas. El mundo seguía su ritmo, ajeno a su historia, pero para ellos, ese pequeño banco en el parque se sentía como el inicio de algo nuevo. No, perfecto, no triunfal, pero auténtico. Amelia cerró los ojos y escuchó el sonido lejano de niños jugando, el viento moviendo las ramas, la respiración tranquila de Eduardo a su lado. Y comprendió algo que había tardado años en aceptar. No se trataba de ser la mujer perfecta para una familia perfecta. No se trataba de encajar en un molde ajeno. No se trataba de esconder su historia ni su valor. Se trataba de amar, sin perderse. Se trataba de elegir, sin dejar que otros eligieran por ella. Se trataba de caminar, aunque el camino fuera incierto. Eduardo la miró, como si también hubiera llegado a una revelación silenciosa. Amelia. Ella abrió los ojos. ¿Sí? Gracias, susurró él. No por quedarte, sino por enseñarme a ser libre. Amelia sonrió, con lágrimas que no dolían. Y gracias a ti, por enseñarme que merezco ser amada sin condiciones ni juicios. Eduardo tomó su rostro entre las manos. Fue un gesto lento. Cuidado. Respetuoso. Aproximó su frente a la de ella. Un contacto suave. Un puente nuevo. Estamos comenzando algo, dijo él. Sí, susurró ella. Y esta vez, lo haremos bien. Se quedaron así, respirando el mismo aire, dejando que el mundo se moviera sin ellos por un instante más. Porque aunque habían pasado por heridas profundas, por confrontaciones devastadoras y por verdades que dolían, habían elegido caminar juntos. Y eso era el comienzo de todo.